Les voy a hablar justamente ahora sobre los beneficios o quiénes serían los que se benefician cuando utilizamos o indicamos unos suplementos nutricionales. Primero vamos a partir un poquito en el concepto, qué son los suplementos nutricionales, y son todos aquellos preparados nutricionales, energéticos, calóricos, proteicos, que se destinan a complementar, miren la palabra tan importante, complementar una dieta oral insuficiente. Es decir, la premisa de un suplemento nutricional es que no se está logrando ya de por sí, en su definición, que la dieta o la alimentación del paciente es insuficiente para los requerimientos del paciente. O sea, por ejemplo, yo requiero 1800 calorías, pero no como 1800 calorías, entonces necesito suplementar. Pero no todo van a ser calorías, sino también otros nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, ¿no? Entonces ahí les pongo, los preparados pues tienen uno o varios nutrientes de los alimentos, ¿no? Y que no pueden ser utilizados como única fuente nutricional. Es decir, nadie puede estar viviendo de solo suplemento nutricional. Es un complemento que se da, justamente cuando queremos una nutrición balanceada y adecuada. Y está consumido siempre bajo orientación médica o de la nutricionista. No es que yo voy a ir y me voy a comprar a la farmacia todas las botellitas que contengan todas las vitaminas o minerales, o estos polivitamínicos que tienen minerales, y porque dicen que es para mayores de 60, ya lo voy a consumir, porque no es así la base de una nutrición. Una nutrición requiere una evaluación primero, una evaluación que hace la nutricionista o un médico abocado a la parte nutricional, y que luego, obviamente, la nutricionista es la que más va a ver los requerimientos o va a convertir lo que tú comes en calorías y en proteínas y en carbohidratos, y va a decir, ok, estamos comiendo balanceadamente o no. Y que obviamente el régimen va a estar guiado por el mismo, por el médico y por la nutricionista. Tienen que saber que en el mercado hay muchas formas de dar las fórmulas nutricionales que están dentro de los suplementos. Mejor dicho, los suplementos están dentro de muchas de las fórmulas nutricionales. Hay fórmulas nutricionales completas que se utilizan, por ejemplo, en pacientes que están en nutrición enteral completa, están en hospitalización o están con una enfermedad específica. Y bueno, estas sí son fórmulas preparadas que contienen todos los nutrientes que necesitamos y son dadas específicamente en un tiempo en el cual la enfermedad lo requiere. Los suplementos, que son la mayoría de los que encontramos más en el mercado, que muchas veces queremos aprovechar para mejorar la nutrición de un paciente, que son suplementos, son dietas incompletas. Puede haber 1, 2 o 3 o hasta 4 nutrientes, pero no hay todos. Y justamente son para complementar los requerimientos que necesita el paciente. Y los módulos, ¿no? Para cuando uno habla de módulos nutricionales, estos sí solamente son dados por un solo nutriente. Ustedes van a ver que ahorita el mercado se ha llenado de módulos proteicos, la cual preparados que solamente te dan proteínas. Obviamente solamente te dan un nutriente, no todo lo que tú necesitas para estar sano, estable o controlado de tus enfermedades. ¿Por qué son necesarios los suplementos nutricionales? Porque existe lo que se llama la malnutrición o la desnutrición. Y esa es una epidemia oculta en todas las edades, ¿no? En niños, en adolescentes, y sobre todo en adultos mayores. Y es una epidemia oculta porque muchas veces pensamos que no estamos desnutridos o que no estamos en riesgo de desnutrición, o porque realmente a veces entre todas las enfermedades que tenemos no le damos la importancia a la nutrición que debiera tener como un factor determinante en la evolución de las enfermedades o en el trayecto de las personas, ¿no? Apenas se reconoce esto y no se trata. Yo voy a hablar en base de casos clínicos, ya no voy a hablar mucho sobre teoría porque quiero que cada uno vaya viendo cada caso que voy a presentar y de repente pueda detectarse o a sí mismo o pueda detectar a una persona cercana o que la conoce y pueda decir, ok, tú necesitas una evaluación médica y una evaluación de la nutricionista. Pongo primer caso. Ese es el caso del señor José, que tiene 66 años, que es hipertenso, pero su hipertensión está controlada. Utiliza prótesis dental, es decir, se ha ido al dentista y le han puesto un buen prótesis, y que bueno, hace 6 meses perdió a su esposa y quedó viudo. Ambos viven juntos, viven solos.
En ningún momento se ha pesado, nunca le ha interesado su peso, pero se ve igual, o sea, él se nota igual. Cuando interrogamos a este paciente que vino simplemente para pedir sus medicinas para hipertensión, o sea, no vino porque tenía mal apetito, no dijo nada, simplemente, doctora, vengo porque soy hipertenso y me quiero controlar, pero obviamente tenemos que hacer algunas otras preguntas de tamizaje nutricional. Le pregunto, bueno, ¿cuáles son sus alimentos? ¿Qué consume? Me dice que, bueno, él solo desayuna y almuerza. Él no cena porque no quiere comer mucho en la noche, nunca ha estado habituado y porque en realidad pues cuesta prepararse cada comida y ahora él vive solo. Entonces no cena, un lunch, ¿no? Lo que sí, en las interrogaciones que hacemos, le preguntamos, bueno, ok, no se ha pesado, pero su ropa es mi misma ropa, me contesta. Pero bueno, ahora sí un poquito, bueno, para que me quede mejor el pantalón, he ajustado un ojal más del cinturón. Sale poco y él mismo se prepara la comida. La primera pregunta, y ahí sí, no tengo ahorita el live en vivo, ahí me va a ayudar un poco Ian. La primera pregunta es, ¿está desnutrido? Y quisiera ver cómo responde la gente que me está escuchando. ¿Piensan que este paciente está desnutrido? No sé si ahí sí puedes intervenir, Ian, y decirme qué están contestando. A ver, ahorita nada. Pero estoy colocando acá, pueden responder a la pregunta. Sí me gustaría saber mucho porque es muy importante porque la percepción del paciente es que no tenía un problema nutricional. Y a la pregunta que yo también le hice al paciente, ¿usted se siente bien en la parte nutricional? Él dijo, sí, yo creo que sí, como de todo, no tengo ninguna restricción, solamente uso poco sal. Y él no se veía como un desnutrido. Una vez que le hicimos obviamente las pruebas y desde ya van a salir mal porque deja de una comida, porque ha bajado de peso, la ropa le queda un poco floja, es que sale con desnutrición. Sale desnutrición y a él sí le va a costar que yo le pueda decir, ok, prepárate más comida. Si ya de por sí a él le cuesta preparar su comida porque vive solo, es una realidad de muchas personas viudas, ¿no? Están bien físicamente, ¿no? Pero viven solas. Entonces ahí es cuando yo digo, ok, el desayuno y el almuerzo, y la nutricionista también se da cuenta, lo refuerza, ¿no? Dice, ok, vamos a reforzar el desayuno, vamos a reforzar el almuerzo, pero un lonche no es para nada una cena. O sea, hay una distancia enorme de calorías que faltan. Entonces es ahí cuando de repente el uso de un suplemento nutricional sí puede ser bien tolerado, porque el suplemento nutricional puede tener más calorías que lo que pueda tener un vaso de leche o un vaso de avena y tiene más nutrientes que lo que pasa, ¿no? Acá hay algunas respuestas de repente que pueden ayudar, que a ver. Dice, puede que sí, porque está solo. Interesante respuesta. Otra es, tendría que evaluar más a fondo. Otra, Sonia Silva, dice que sí. María Mucha dice, claro que sí. O sea, ya más afirmado. Así que sí, al menos hay un consenso de que es muy probable que esté desnutrido, según la opinión de las personas que están ahorita conectadas. Mira, qué interesante, qué bueno que estén notando que hay factores involucrados en la nutrición y no tiene que ver solamente con qué comes, sino cuál es tu entorno. Entonces, la señora que colocó bien, está solo, la depresión, la viudez, la soledad, sí es causante de desnutrición. Sí es causante, y tampoco nosotros no podemos ser ajenos de considerar ese factor cuando queremos nutrir. Por eso le digo, si yo le voy a mandar a este paciente, señor, usted tiene que cenar, tiene que prepararse su almuerzo, ese señor va a venir en 1 mes o 2 meses igual, porque no lo va a hacer. Tengo que ofrecerle algunas fórmulas mucho más sencillas, ¿no? También asequibles, pero más sencillas. El decirle, le cambio el lonche, pero ahora vamos a trabajar con un suplemento que le va a ayudar a que ese lonche no sea tan bajo de calorías, tan bajo de proteínas, que haga que usted no esté cambiando su metabolismo, pues definitivamente ahí sí tiene un uso y una indicación, ¿no? Claudia, y una pregunta porque se ha suscitado acá. Alguien pregunta si los batidos con avena, piña, manzana y apio, en este caso serían recomendables o en general son recomendables. Cualquier tipo de mezcla de nutrientes, sí, o sea, salvo una restricción en realidad de gustos, no está, al menos la que propone, no está inadecuada. Un poco la leche con la avena, sí hay un problema ahí con el calcio, no se debe mezclar
en la preparación una leche con avena, pero obviamente sería muy simpático que de repente tengamos una charla con la nutricionista que nos pueda decir qué alimentos no debemos mezclar, ¿no? Porque perdemos un nutriente y no lo absorbemos bien. Eso sería una importante, mire, de ahí le estoy sacando tema, Mary, también para que ya un poquito de nutrición. Anotado, ya está anotado. Ya. Anotado. Así que sí, me da gusto que digan que sí está desnutrido porque no vienen por eso a la consulta. Y en casa tampoco lo están notando como si fuera importante. Y ese es el paciente que después ya llega con más de 5 o 6 kilos de pérdida de peso, piensan que incluso puede ser un cáncer cuando esto no se detectó a tiempo, ¿no? Y esto que estamos hablando, que ese paciente ya está con cambios en su composición corporal porque se ha ajustado el cinturón, ¿no? Cosas importantes cuando también utilizamos suplementos nutricionales es un síndrome. O sea, si yo voy a tratar a un paciente nutricionalmente, también tengo que cuidarme de los efectos secundarios para que vean que la nutrición es una ciencia, no es una consulta a la vecina o a la mamá que sabe todo de los alimentos, no es así. Sin obviamente desmerecer todo lo que tienen las mamás, las vecinas y todas las que saben de alimentación. Pero es una ciencia que se estudia, que cada día hay más evidencias. Entonces hay un síndrome que tenemos que evitar cuando queremos nutrir a un paciente, que es el síndrome de realimentación. Entonces, si yo le digo a un paciente que coma más por el simplemente hecho de comer más, le puedo provocar este síndrome. Tengo que ir midiendo poco a poco lo que estoy dando, tengo que ver qué vitaminas puede necesitar más en el proceso de mejorar la nutrición. Entonces eso lo da una nutricionista, un médico. Por eso la importancia de que cuando uno quiere mejorar su nutrición, esta sea obviamente con una consulta y un seguimiento adecuado. No es por una necesidad de que mejora tu nutrición, gasta en ello, sino que es importante que esto sea siempre bien vigilado. Caso 2, cuando pasamos a un caso 2. Esa es una mujer, ponemos ya el caso de una Ana, 71 años, pongo que es activa porque lo es independiente, ella se ocupa de su casa, se ocupa de su esposo, la mujer siempre se ocupa del esposo. Es diabética desde hace 9 años, ya diagnosticada, toma glidiabet con metformina, ese es su tratamiento. Le han dicho que tiene sobrepeso en una de las consultas y bueno, como buena diabética que dice, ok, me dicen de sobrepeso, por ahí que hago solo una consulta con la nutricionista, pero la idea es que comienza a bajar de peso. ¿Y qué es lo que hacen las personas que quieren bajar de peso? Pues lo primero que siguen son los consejos de la internet. Y ella misma decide retirarse el pan y el arroz. No voy a comer más pan, no voy a comer arroz. Comienza a ver que comienza a bajar de peso, solo toma un yogur para cenar y feliz llega a la consulta porque en un mes bajó 3 kilos y además nota que su glucosa, que normalmente paraba en 110, 115, 100, ahora está en 90, encima está con un mejor control de la glucosa. Entonces, ella piensa que al llegar a la consulta le van a dar su estrellita, le van a decir que está muy bien y que ha conseguido las metas que quiere lograr el médico con ella. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿creen que esta paciente ha hecho bien? ¿Creen que esta paciente está mejor con su diabetes? ¿Creen que ella está desnutrida? ¿No? Y si creen que está desnutrida, ¿qué creen que es lo que más ha perdido en ese peso? O sea, en cuanto a estructura corporal. ¿Qué es lo que más ha perdido? ¿Grasa? ¿Qué ha perdido más? ¿Cerebro? ¿Ha perdido más músculo? ¿Qué es lo que creen que ha perdido más? No sé si ahí nuevamente, Ian, si es que comienza a dar respuestas, ¿me puedes ayudar? Sí, acá estoy colocando la pregunta. ¿Qué creen que ha perdido? Y por ahí alguien te anima. Bueno, comenzamos diciendo que Ana está desnutrida. O sea, está desnutrida. Y incluso el control de la glucosa no tiene que ser felicitada. Sí está teniendo mejores controles de la glucosa, pero a causa de su desnutrición. Masa, dices. Masa muscular. Es lo que ahorita están respondiendo dos. Bea Soto y Gladys Felicita han puesto. Igual. Y la Anticona, masa muscular. Yo creo que de repente alguien ha estado hackeando mi exposición antes de... Sí, Juana María Núñez, masa muscular, ya creo que se han copiado ya. Maritza Antonio, masa muscular, ya está, es un... No, pero me parece muy bien, me parece que si lo están contestando es porque lo saben y las felicito y eso es muy importante. Entonces ya saben la importancia que, por ejemplo, en un diabético que quiere controlar bien su glucosa, que quiere bajar de peso porque le han dicho que está en sobrepeso, pues siempre va a ser primero a costa del músculo
y que no siempre tener la glucosa bien controlada es que estás bien nutrida. Puedes estar mal nutrida con tu glucosa bien controlada y perdiendo músculo, justo el principal órgano metabólico que tenemos en nuestro organismo. Entonces, esta paciente lo que requiere es mejorar su nutrición. Está desnutrida y lo que muchas veces vamos a tener que considerar en su mejora es el uso de un suplemento nutricional. En este caso, un suplemento nutricional específico. Hoy en día, así como hay mejoras tecnológicas, ya existen vacunas, ya existen drogas para la diabetes, existen drogas para muchas enfermedades, también existe nutrición especializada hacia enfermedades. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes, si la persona tiene cirrosis, si la persona tiene insuficiencia renal, ya existen suplementos preparados y destinados para ellos. Eso existe en el mercado, es de consultar al médico que están viéndolo y obviamente se le debe prescribir de alguna manera este suplemento para mejorar sobre todo el desajuste que está teniendo en su alimentación, sin obviamente al mejorarla alterarle la glucosa, ¿no? Por eso es la necesidad de usar un nutriente específico para la diabetes, ¿no? Así que la moraleja de este caso es: si eres diabética y quieres mejorar tu metabolismo, pues debes preocuparte que tu baja de peso no sea a costa de la masa muscular. Esto tiene que ser guiado por una nutricionista y haciendo actividad física, porque es la única manera que uno baja adecuadamente de peso, ¿no? Siguiente caso, nuevamente, bueno, todos son casos de manejo, ¿no? Este es Miguel, de 76 años, ¿no? Es una persona... Todos son adultos mayores, pero si ven, no estamos hablando de casos en los cuales la persona no está pues, en un entorno totalmente activo, ¿no? En su casa, en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Y bueno, este señor de 76 años, también independiente, lamentablemente al salir a comprar en el patio de su casa se resbala, se cae y se produce una fractura de cadera. Ingresa al hospital porque la mayoría de fracturas de caderas tienen tratamiento quirúrgico, en realidad casi todas. No ha habido cambios en su peso, o sea, el paciente inmediatamente que entra se le ve, no se le puede pesar porque normalmente el paciente está en cama por la fractura, pero se le va preguntando, ¿no? Un poco sus antecedentes nutricionales y si ha habido cambios en su peso en los últimos 6 meses. Lo que sí da a notar es que sufre mucho de estreñimiento, que es sedentario, ¿no? Él no hace ejercicio, solamente se mantiene activo en su casa, sale a comprar, etcétera. Desde su jubilación es una persona que ha sido ya cesada de su actividad laboral y como dije, no hace ejercicio, pero se mantiene activo, ¿no? ¿Qué patología tiene Miguel antes de su fractura de cadera? O sea, patología me refiero a qué enfermedad tiene, ¿no? Entonces, las enfermedades importantes que tiene Miguel es que es estreñido, que es un poco sedentario, ¿no? Y que aparentemente no ha habido cambios a niveles nutricionales, sino simplemente estreñimiento y que es sedentario. ¿Qué problema tiene actualmente Miguel? Ha tenido una fractura de cadera y va a ser operado, ¿no? La mayoría de las veces las fracturas de cadera deben ser operadas, la más válida, que a veces no se da en todos los ambientes hospitalarios porque hay que comprar la prótesis, hay que esperar que esta llegue, a veces el paciente está como 3 o 4 días o hasta una semana en espera de la operación. Y todo ese tiempo el paciente está en una posición de estar en cama, ¿no? Y con una fractura que todavía no es resuelta. Esto genera un estado inflamatorio en la persona. Y ese estado inflamatorio lleva a que comience a destruir músculo por sí solo. O sea, por solamente sufrir la fractura de cadera comienza a destruir músculo. Entonces la persona, al igual que la diabética anterior, pierde músculo, pero por la patología aguda que tiene. En este caso, pues una fractura de cadera, pero puede ser también una patología infecciosa. Y otra cosa que tiene Miguel es que probablemente tenga osteoporosis. Eso es lo que también quería traer a colación. No solo las mujeres sufren de osteoporosis, los varones también sufren de osteoporosis. Ya de por sí que tenga una fractura, aunque haya tenido un golpe relativamente fuerte, como que se haya resbalado en el patio, pues eso de todas maneras implica que el paciente tenga probablemente una deficiencia en su aporte de calcio o más que todo una deficiencia de vitamina D. Entonces, dentro de lo que va a necesitar Miguel preoperatoriamente y postoperado,
es un suplemento nutricional que le haga recuperar la musculatura rápidamente, porque mientras esté hospitalizado y en cama va a perder músculo, que le haga recuperar y sanar bien su hueso, por lo cual va a necesitar sobre todo de vitamina D, de proteínas y probablemente un poco de calcio, ¿no? Entonces, esto es la base para que hoy en día esté como guía de todas las sociedades nutricionales, que todo paciente que entra para una cirugía, y sobre todo una cirugía de fractura de cadera, requiera un suplemento hiperproteico, se llama así porque tiene un mayor concentrado de proteínas, con algún tipo de suplementación de vitamina D y en algunos casos de calcio. Entonces, eso es algo que debe requerir todo paciente antes de la cirugía y después durante el periodo de recuperación, que no es un periodo corto, ¿no? A veces implica hasta 3 meses para que el paciente se recupere por total. Entonces, también nos indica cuánto debe durar más o menos la intervención nutricional. La intervención nutricional no es algo que sea corto, no es algo que solamente sea de días o de un mes, probablemente sea de meses, ¿no? Y que en todo este tiempo el objetivo es que el paciente vaya la nutrición acompañada de las terapias que hay, y en el caso de la hospitalización vaya la nutrición acompañada de disminuir la tasa de complicaciones asociadas muchas veces a la desnutrición hospitalaria que se da, ¿no? Caso 4, Fernanda, de 55 años, mira, más joven es este caso, porque es un caso reciente. La paciente incluso no tiene ningún antecedente médico, no es hipertensa, no es diabética, no es nada. Ojo, esto se está dando. No es obesa, pero se infecta COVID y realiza neumonía. Sabemos que el COVID infecta más en pacientes que pueden ser hipertensos, obesos o diabéticos, pero no es un condicionante per se. Hay personas que no tienen antecedentes y realizan esta enfermedad, sobre todo realizan la neumonía. Obviamente, Fernanda es internada en piso COVID, y bueno, lo mejor de todo es que sale de alta, sobrevive al proceso de la neumonía. El tiempo de estancia hospitalaria fue de 8 días. Obviamente se siente más débil. Su hermana misma dice que en 8 días, desde que ingresó hasta que salió, nota que ha cambiado su cara, su rostro, su composición corporal. No tuvo apetito. El COVID quita mucho el apetito, ¿no? Como cualquier otra enfermedad infecciosa, pero el COVID afecta mucho el apetito. De cerca de una semana comió muy poco. 3 días antes de su hospitalización no comía casi nada. Y los 4 primeros días durante su internamiento tampoco no es que haya, en los reportes hospitalarios haya comido bien, ¿no? Ya está comiendo mejor en casa, ¿no? El tiempo de enfermedad de Fernanda estamos hablando de 8 días. ¿Creen que está desnutrida Fernanda? Estamos hablando de 8 días de un proceso infeccioso actual que nos está englobando, que no era obesa, que no tenía antecedentes médicos, que aparentemente tenía una buena reserva, pero que se infectó, ¿no? Y que realizó una neumonía, ¿no? Entonces, ¿creen que está desnutrida o no? Dice Nelly García, sí. Sonia Silva, sí. Sí, también perdió masa muscular y proteínas. Bea Soto. Muy bien. Por supuesto que sí. Muy bien, qué bueno que sigan la charla. Lo importante de esto es que también existe la desnutrición aguda. O sea, cuando nos enfrentamos a cualquier enfermedad que nos pueda llevar a una hospitalización, a un proceso de internamiento o un proceso inflamatorio, porque la neumonía, sea COVID o no, va a producir un proceso inflamatorio, entonces se acelera todo el estado de consumo que tiene nuestro organismo. Hay veces cuando hablamos de consumo pensamos solo en cáncer, y no es así. Entonces la neumonía produce una desnutrición aguda y grave, sobre todo si es el caso de personas adultas o adultas mayores, ¿no? Pueden perder hasta cerca del 5% de su peso corporal en un internamiento, y si es un internamiento en UCI, pueden perder hasta más del 5% del peso corporal, que es bastante grave. Hay gente que ha salido de la unidad de cuidados intensivos y han perdido casi 13 o 14 kilos solamente por estar en cuidados intensivos, y obviamente lo que más pierden es masa muscular, ¿no? Es evidente el cambio corporal, ¿no? Y sobre todo el problema del apetito, ¿no? La ingesta que puede tener un paciente con infección no es que pierde el 30 o el 20% de lo que come, o sea, drásticamente pueden solamente comer
durante la efervescencia de la enfermedad solamente el 30 o el 40% de los requerimientos que necesitan. Si yo estoy enfermo, incluso tengo que requerir más calorías y justamente es cuando menos consumo. Por eso es que a veces tenemos que hacer otro tipo de nutrición durante una hospitalización, utilizar otras vías, pero en realidad la idea es que esta paciente pueda recuperarse, ¿no? Recuperarse obviamente guiada y supervisada por un médico y una nutricionista, con una dieta complementaria, el uso de una dieta oral fortalecida, también con proteínas naturales, con calorías, con vitaminas, pero normalmente estos pacientes requieren un suplemento nutricional que lo deben requerir durante el internamiento, en lo que los momentos que está comiendo mucho menos, a veces es importante fortalecerlo con fórmulas que sean hipercalóricas e hiperproteicas y después continuar con ese fortalecimiento en casa hasta el momento en que más o menos se haya logrado obtener algunos parámetros musculares o parámetros de peso que queremos lograr. Así que si uno está con una infección, cualquiera que sea, los requerimientos calóricos y proteicos se van a elevar y esto hay que suplementarlo adecuadamente. Y por último tenemos el último caso, tal vez es el paciente mayor. Es un paciente varón de 99 años, Juan, que tiene una enfermedad muy conocida también, la enfermedad de Alzheimer, que produce pues una demencia, pero el paciente pues camina solo y se alimenta con una pequeña asistencia de la cuidadora. El paciente comienza comiendo solo, pero luego hay que terminar de ayudarlo para que termine la ingesta de todo su plato. No sale mucho de su casa porque se desorienta, o sea, cada vez que sale de la casa no reconoce dónde está, ¿no? Eso se llama desorientación espacial. Bueno, le viene una infección urinaria. Todo paciente con esta enfermedad, cuando le viene una infección, se desorienta aún más. Pierden muy rápido el apetito y como que la demencia se acelerara, ¿no? Incluso el paciente en estos casos escupe la comida, está agitado, ¿no? Ya con el tratamiento adecuado, antibiótico, ¿no? Hidratación, el paciente pues comienza a estar un poco más tranquilo porque está menos inflamado, su cerebro también baja el estado de agitación. Así también tiene que ocurrir a veces cambios en su medicación, pero sigue sin apetito. Y acá les pongo un factor clave en los pacientes con demencia, que es, digamos, que es todo un tipo de alimentación especial con ellos. La presencia de delirium, o sea, de este estado agudo, de que por sí el paciente tiene una desorientación basal, pero que hay una nueva desorientación, incluso con agitación, con cambios de conducta, y que se debe a un proceso agudo, como es una infección, pues le va a traer lo que se conoce como delirium. Y en el delirium, el factor más importante es obviamente combatir la causa del delirio, en este caso la infección, y la hidratación. La deshidratación en estos pacientes es peor, hace que la agitación dure más, el delirio dure más. Entonces, junto con el tratamiento antibiótico, a veces lo que más interesa, al menos entre el primer y segundo día, sería hidratarlo. Saber que su hidratación está siendo de alguna manera atendida, ya sea por la vía oral o por la vía endovenosa, si es importante. La segunda situación es qué nutrientes y vitaminas son importantes. En un paciente con demencia, pues es un paciente que de por sí ya tiene un riesgo de desnutrición porque su comida o su alimentación es muy errática. A veces depende de lo que el paciente acepte o tolere, a veces hay que fraccionar la comida, ¿no? Pero los nutrientes más importantes siguen siendo los mismos, las proteínas, los carbohidratos para dar caloría y las grasas, y grasas buenas, ¿no? Las vitaminas más importantes siempre son las vitaminas, principalmente las del complejo B y las vitaminas D, ¿no? Porque la vitamina D, sobre todo en este caso que tiene 99 años, se puede encontrar muy disminuida, ¿no? Y viene tal vez el dilema más grande en estos pacientes. ¿Es importante o no usar una sonda nasogástrica para alimentar, ¿no? Entonces, tengo que alimentar a mi papá que tiene enfermedad de Alzheimer con sonda. No es momento ni tampoco quiero abrir un debate ético, no es la indicación, pero siempre es importante saber la causa por la cual en un paciente con demencia deja de comer. El 70% de las veces, miren, el 70% de las veces la causa por la cual el paciente deja comer o deja de comer puede ser reversible, es decir, con la hidratación, con el tratamiento de la infección o a veces con la modificación de sus fármacos, el paciente
vuelve a comer con una terapia de lenguaje, de repente requiere una ayuda para mejorar el sistema muscular de la cavidad oral o para que el paciente reconozca nuevamente el hecho de masticar o el hecho de poder deglutir, porque son cosas que se van perdiendo con la enfermedad. Se trabaja con un terapista de lenguaje, pues podemos recuperarlo, ¿no? O sea, siempre haciendo una evaluación con un médico adecuado, entonces lo recuperamos. Y a veces transitoriamente puede ser que sea necesario la alimentación a nivel artificial, que es usando estos tipos de sondas o tubos gástricos, con la idea de que hasta que el paciente pues mejore con el tratamiento de la infección, con la hidratación, se puede estabilizar. Pero hay un 30% en el cual sí la enfermedad es muy avanzada, la dificultad de deglución no revierte, eso ya lo indica el médico, ya sea el geriatra, el neurólogo, la misma terapista de lenguaje también ve que esto no es reversible, o sea que esto no va a mejoría, y eso indica que la enfermedad está muy avanzada. En este caso, el avance de esta disfagia, que así se reconoce al término de no deglutir por la demencia avanzada, o sea, no por una causa reversible, sino porque la enfermedad avanzó, sí hace que sea muy discutible el tema de alimentar a un paciente con sonda, porque estamos hablando de alimentar a un paciente que ya tiene una enfermedad muy avanzada y que la nutrición no va a ser eficaz. Primero que no evitar que se aspire, porque a veces muchos le decimos ok, pero con la sonda va a evitar que tenga aspiración. No es así. La sonda en pacientes con demencia avanzada no evita que se aspiren de sus propias secreciones, es decir, con sonda y todo va a tener neumonías. Entonces, no por eso vamos a evitar ese riesgo. Y lo otro es que el paciente con demencia avanzada comienza a dejar de caminar, pero porque ya el cerebro no, digamos, ya olvidó el hecho de caminar. Entonces son pacientes que van a comenzar a entrar en un estado de dismovilidad, de postración, y que eso no es reversible. Estamos hablando que no puede ser reversible, y en la cual, si el paciente no tiene movimiento, la nutrición pierde toda su eficacia en lograr beneficios. Solamente vamos a encontrar complicación tras complicación. Así que ahí sí les diría que siempre discutan con su médico este tema, que sigue siendo un tema muy álgido, que es la nutrición artificial, que mejor dicho, no es, digamos, el concepto mismo no va a ser nutrir, alimentación artificial, y que no vamos a encontrar los beneficios que queremos buscar en los casos en los cuales no es reversible por una enfermedad avanzada, que es lo mismo que ocurre con el cáncer. Cuando un cáncer está muy avanzado, no busquen pues nutrir a un paciente con sonda nasogástrica, porque no lo van a lograr, porque por más que le pongan la sonda, el paciente ha dejado de comer, pero porque el cáncer está avanzado, porque el cáncer de repente incluso ya obstruyó una vía digestiva. En esos casos es mejor recurrir a lo que llamamos nosotros cuidados paliativos y que nos ayuden a que el paciente tenga, digamos, una etapa de confort en esos últimos momentos de vida, ¿no? Bueno, ya para terminar, quiero decir estos factores que contribuyen a la desnutrición. Si ven, son varios. Cuando hablamos de nutrir, no solamente hablamos de dar una fórmula, de dar un nutriente, sino ver todos estos casos que tenían que ver con viudez, con estado socioeconómico, con residencia, con ideas nutricionales, ¿no? Ahí tenemos que combatir mucho la idea de que no está bien cenar, que yo nunca he comido tal comida, no voy a comerlo ahora, que soy hipertenso, soy diabético, así que me quito el 50% de los alimentos, factores culturales, la función cognitiva, si el paciente tiene demencia o no, por más que le quiera hacer un tipo de dieta, si el paciente con demencia no me lo acepta, no me lo va a aceptar. Las preferencias gastronómicas de cada persona, el desempeño motor, o sea, la capacidad de movernos, los trastornos sensoriales, si tienen falta de apetito, si tienen falta de gusto, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Y la misma anorexia del envejecimiento, que es la pérdida de la capacidad de comer bien al envejecer, ¿no? Que se llenan, ¿no? Por así decirlo, con mayor precocidad al comer, que quieren comer cada vez menos y que eso no es bueno para su vejez, pero a la vez es lo que sienten al envejecer, ¿no? Entonces hay que trabajar con todos esos factores y no simplemente con el hecho también de dar un suplemento. Si yo doy un suplemento y no me veo, y no como médico, no veo todos esos factores, pues no voy a lograr obtener una adecuada nutrición. Así que no se confíen en las personas que simplemente le dicen, ¿sabe qué? Usted
consuma tal nutriente o consuma tal suplemento. No, hay que tener una evaluación, hay que ver todos estos factores y hay que trabajar en cada uno de ellos.